Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección La historia secreta de, donde hablaremos acerca de Jaime Galté, un médium republicano. Es enero de 1939. En la ciudad de Valparaíso, un grupo de amigos se reúne a conversar animadamente. No son un grupo cualquiera. Abogados, juristas, políticos y gente cercana al poder intercambian opiniones inteligentes sobre materias complejas. Todo normal, todo perfecto, hasta que uno de ellos, uno de los más callados, quizás el más introvertido de todos, siente que el pecho se le aprieta, se angustia, se ahoga y rompe en un llanto desesperado que asusta al grupo. Algunos se ponen de pie, miran en torno al lugar, lo rodean preguntándole razones para las que no hay respuestas. El hombre más sobrio y reservado de todos llora envuelto en un mar de lágrimas, aferrado a sí mismo, medio doblado sobre la silla que apenas lo contiene. Nadie entiende nada. Esa noche, después de un largo viaje desde el puerto, regresó a su hogar en Santiago agotado. Su figura delgada, de rasgos angulosos, cruzó la oscuridad del pasillo respirando pausadamente. Giró la manilla y encendió la luz. La piel se le erizó. Ahí, frente a él, en la pared del fondo, a todo lo ancho del muro, una imagen terrorífica lo llenaba todo. Una ciudad destruida, cadáveres, gente herida arrastrándose entre los escombros, lamentos y gritos pintaban un fresco apocalíptico que heló la sangre de Jaime Galté. El abogado, profesor de la Universidad de Chile, se aferró al marco de la puerta y, como tantas otras veces, respiró muy hondo para soportar la irrupción de esos otros mundos que lo usaban como umbral para atravesar nuestra realidad y manifestarse. Él no lo sabía en ese momento, pero 400 kilómetros hacia el sur de la capital, el terremoto más catastrófico registrado hasta la fecha removía el suelo bajo Chillán, derrumbando la ciudad casi por completo y matando miles de chilenos en una tragedia de espanto que paralizó al país y conmovió al mundo. Jaime Galté, esa noche, cargó nuevamente con la gracia y el calvario de ser canal de fuerzas desconocidas, enfermedades, voces y presencias, solo, con su propia esposa muerta apenas unos años después de casados y dos hijas durmiendo en las habitaciones contiguas. Solo, con sus voces, sus dolores y la enorme responsabilidad que sentía por haber sido elegido. Quizás el médium más importante de Latinoamérica, requerido desde España y Francia para estudios paranormales, amigo de presidentes, jueces y ministros, dormía solo, desgastándose cada día más en una labor que sabía no le depararía un buen futuro. La razón por la que este personaje alucinante se ha mantenido en un relativo secreto para nuestra historia quizás responde a una forma de conducirse que los chilenos hemos olvidado. Nacido el 24 de mayo de 1903, hijo de una familia venida a menos y con serios problemas económicos, Jaime Galté perteneció a esa clase de chileno austero, sobrio, recatado y responsable que produjo el Chile duro de clase media a principios del siglo XX y que tomó el control del país durante la década del 30. Un tipo de chileno educado en escuela pública, profesional de Universidad del Estado, funcionario receloso y eficiente, reservado, laico, no relacionado con la aristocracia y sus redes de parentesco.
un representante de esos años que poco a poco ha ido dibujándose como importante para nuestra identidad. Eso que hemos dado en llamar el Chile republicano de los gobiernos radicales. El Chile que construyó escuelas públicas como loco, que inventó el país industrial, que explotó a la modernidad artística con la generación del 38 y el grupo de artistas más alucinantes que el país haya producido jamás. El de los gobiernos alejados de la iglesia. Un chileno radical, masón y bombero, como se murmuraba, es decir, con interés social, laico y preocupado de su comunidad. Jaime Galté fue amigo de Enrique Silva Sima, futuro ministro de Relaciones Exteriores, cercano a jueces, profesores de la Universidad de Chile, contertulio de Miguel Serrano. Fue consultado indistintamente por Salvador Allende o Ibáñez del Campo, y Patricio Aylwin lo recuerda como un hombre serio y responsable, una verdadera sombra tras el poder de esos años donde todo podía ser apariencia. Él mismo se escondía, recatado, sin hacer aspaviento de sus increíbles facultades que lo llevaron a ser requerido incluso por la London Society for Physical Research, entre otras universidades del mundo y centros de investigación. Una sombra en nuestra historia cuya primera intervención terapéutica se dio en el seno de la propia familia Bachelet, cuando el abuelo de la presidenta Michelle Bachelet, Alberto Bachelet Brandt, le rogó que interviniera para salvar la vida de Liliana, su hija gravemente enferma de los riñones. Esa fue la primera vez que hizo su aparición el misterioso doctor Halfane, el espíritu de un doctor suizo, a través de Jaime Galté. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo es que este abogado oscuro, tímido e introvertido terminó convertido en el torbellino psíquico que conmocionó al círculo del poder político más importante del país? A principios de la década del 20, Jaime Galté sobrevivía en una pensión santiaguina como cualquier estudiante pobre. Su familia, en Iquique, apenas podía solventar su carrera de ingeniería en la Universidad Católica. Su padre, muerto unos años antes, nada les había dejado y Jaime estudiaba como si no hubiera mañana, con la certeza de que su futuro era también el futuro de toda su familia. Una noche, agotado por el esfuerzo, se durmió profundamente y tuvo el sueño más extraño. Tomaba el tren a Valparaíso, cruzaba la famosa Plaza de la Victoria y entraba a un hotel específico donde se había quedado su padre antes de morir. Le pidió al hombre tras el mesón que lo llevara a la pieza en cuestión y se quedó en ella, solo. Ahí estaba la cama donde durmió su padre, los muebles que había utilizado y la ventana por donde había mirado el pasar de los porteños. Cuando giró para retirarse, se encontró de frente con la figura de su progenitor. Cuando le recordó, sorprendido, que estaba muerto, la imagen le respondió: en la tumba hay solo piedras. Jaime Galté estaba conmocionado. El corazón se le salía del pecho. Su padre muerto estaba frente a él, diciéndole que no los había abandonado, que había inscrito una mina de oro a nombre de su madre y que nada les faltaría. Le entregó el nombre del notario, Tomás Díaz. Le dijo que además le había entregado su reloj para que su hijo lo tuviera. Parecía querer decirle tantas cosas, pero se quedó mudo y bajó la vista. Jaime, angustiado, le rogó que no lo dejara, que no se fuera de nuevo, pero el padre parecía responder a un mandato superior. «Tengo que irme», dijo, y Jaime despertó sobresaltado, sudoroso y alerta en su pensión de Santiago. Esa misma mañana tomó el tren a Valparaíso,
durante todo el camino, pensando una y otra vez en el sueño y la posibilidad de que todo fuera nada más que una locura. La certeza se fue construyendo a medida que seguía los pasos idénticos a los que había visto en su sueño. Cruzó la Plaza de la Victoria, se encontró de frente al mismo hotel inglés y pronto se sorprendió de ver al mismo hombre tras el mesón. Titubeó un poco, le hizo la pregunta que ya conocía y fue llevado a la habitación que suponía, pero esta vez no se encontró con su padre. Regresó al mesón y consultó acerca del notario mencionado. A los pocos minutos se encontraba frente a un exaltado funcionario que se felicitaba por haberlo encontrado finalmente. «Hay importantes papeles que tengo guardados para usted», le dijo. Lo invitó a cenar a su casa y le entregó los papeles de la mina. Ya al retirarse, Galté se atrevió a mencionarle el reloj. El notario se sorprendió de su conocimiento sobre el tema y entró a su habitación a buscarlo. Con el reloj apretado en su mano, Jaime Galté caminó por Valparaíso con la certeza de estar frente a un umbral extraño, pero incierto. Necesitaba un nuevo empujón para encontrar su destino. Ese empujón vino un tiempo después, cuando en el mismo tren camino a Valparaíso se sentó junto a él un personaje peculiar. Dijo llamarse Ricardo Prat Chacón, hermano menor del héroe de Iquique. Conversaron sobre variedad de temas hasta que terminaron hablando sobre cuestiones paranormales. Ricardo Prat era sobrino de Jacinto Chacón, uno de los fundadores del espiritismo chileno, y algo vio en los ojos duros, escurridizos de este estudiante que soñaba con cosas extrañas y mensajes de los muertos. Así que lo invitó a una sesión con su círculo de amigos. Sin saber cómo, fue Jaime Galté el que terminó en trance en esa cita, con los ojos cerrados y garabateando una hoja en blanco como un energúmeno. Dejó a todos sorprendidos, en silencio, mirando al joven murmurar y rayar erráticamente el cuaderno hasta que de pronto se detuvo. Su rostro se apaciguó y su mano escribió con pulso firme su primera frase transmitida desde el más allá. «Acabo de naufragar en el Itata. Me llamo y luego, y les ruego ir a la casa de mi amiga que vive en el cerro de Valparaíso. Allí, dentro de un tarro, sobre un aparador, hay dinero guardado. Es para ella, pero no lo sabe. Dénselo». Cuando Galté abrió los ojos, el grupo salió muy alterado de la casa. Avanzaron hacia la dirección entregada y por el camino se enteraron de que efectivamente había naufragado el barco en cuestión. Enfilaron al cerro indicado y por supuesto encontraron a la persona. Por supuesto encontraron el dinero y por supuesto cumplieron la misión encomendada, envueltos en una sensación de completa irrealidad. Jaime Galté había cruzado el umbral y nunca volvería atrás. Luego vendría una larga vida de servicio callado y secreto, silencioso, sin paga alguna. Un esfuerzo que lo dejaba cada vez más y más debilitado, como si cada sesión le quitara días de su vida. Solicitado por expresidentes, futuros presidentes, generales, jueces y toda la fauna política del Chile de entonces, dedicó parte de su vida a canalizar al Dr. Halfani, supuestamente muerto en Bolivia en 1903, que hacía diagnósticos acertadísimos, muchas veces en contra de la opinión de los expertos. Incluso, en cierta ocasión, señaló un tumor cerebral que no salía en radiografías ni exámenes en la cabeza de un niño, hijo de una prominente familia porteña. La junta de médicos que lo atendía, conocidos por Galté, decidieron operar, entregados a su solo diagnóstico, el de un espíritu. Después de algunas horas,
de intervención médica, el tumor estaba ahí. Tengamos en consideración que Jaime Galté no tenía ningún estudio de medicina y, sin embargo, cuando entraba en trance, era capaz de ponerse de pie, siempre con los ojos cerrados, y auscultar a su paciente con una destreza que asombraba a los médicos, casi siempre presentes y muchas veces firmantes en constancias notariales que certificaban la efectividad de sus procedimientos. Dice un relato: lo que la niña tiene es una infección general de colis bacillus y un principio de meningitis. Hay que examinar las deyecciones y preparar de ellas una autovacuna. Debe revisarse también su dentadura, pues tiene focos infecciosos en los molares superiores izquierdos. Suministresele vacunas anticoli 4 a 6 veces al día del Instituto Massoni. Suero glucosado con adrenalina 2 veces al día. Hay que desinfectar cuidadosamente la boca y encías con miel de bórax y lácteol líquido. Para su alimentación prefiero jugo de zanahorias, agua de avena con azúcar, Soxel en abundancia y sopas de verdura que no contengan acelga o tomate, dice el relato. Así escribió el Dr. Halfane, a través de Galté, el diagnóstico para una niña de 7 años de la familia del diputado por Valparaíso Luis Valencia Curbis, en presencia de los doctores Raimundo Labaut y Leonidas Corona. Se realizó uno de los casos más documentados de su carrera. Nadie había podido descubrir el origen de la infección. Ningún facultativo había sospechado de una complicación dental. Tampoco habían detectado una temprana meningitis producto del cuadro. 2 días más tarde, Galté regresó. La niña parecía mucho más grave que en el encuentro anterior. Sin embargo, entró en trance y escribió en la caligrafía amplia de Halfane, tan diferente a la propia, pequeña, medida y clara, lo siguiente: la encuentro mucho mejor, aunque haya aumentado la irritación de las meninges. Por lo pronto no cambió nada. Autovacuna día por medio. Esto hará crisis en 3 días más. Vivirá. Con los días, María Graciela Valencia fue mejorando. Disminuyó la fiebre y en pocas semanas se restableció por completo. Todo se cumplió exactamente como Galté pronosticó. El hermano de la niña, Luis Valencia, en ese entonces de 14 años, llevó todo el caso en un diario donde registró cada detalle. Documento de estudio precioso que lo acompañó hasta su adultez, cuando se convirtió en senador de la República y miembro de la Academia Chilena de Historia. Jaime Galté diagnosticó infecciones, cáncer, problemas dentales, recitó medicamentos experimentales desconocidos en Chile. Muchas veces hubo que preguntar en institutos parisinos específicos para dar con el remedio indicado. Incluso fue capaz de dibujar fracturas que después, comparadas con radiografías, aparecían perturbadoramente ajustadas a la realidad. Halfane, el doctor que canalizaba, parecía estar al tanto de los más tempranos avances de la medicina en el mundo. Directo, el doctor tenía carácter preciso, fuerte, pero templado. ¿Quién fue el imbécil que diagnosticó tumor? La señora está embarazada, escribió con caligrafía dura frente a un diagnóstico erróneo. Su familia guarda aún muchas de estas páginas escritas. Otras se encuentran incluso enmarcadas en casas de las familias agradecidas por su atención. Una en particular, escrita en circunstancias excepcionales, está protegida y plastificada en poder de la familia del ex canciller Silva Sima. En cierta oportunidad, en medio de una sesión, Galté mencionó que había un espíritu que quería expresarse, pero se mantuvo en silencio, incapaz de hablar, como si la entidad fuera demasiado débil o poco experimentada.
Le entregaron entonces un lápiz y un papel y comenzó a escribir pausadamente. La carta dice: Enrique, he estado cerca de ti y te he acompañado en tus momentos significativos. Tu niño lo recibí yo y está feliz ahora y está evolucionando. Yo jamás me imaginé que esta vida de ultratumba fuera tan portentosa. Para mí, que no tenía creencia en ella, fue una gran revelación. Abrazo a nena y uno muy fuerte de Armando. Y finalizaba la carta. Enrique Silva Sima tenía poco menos de 30 años. Había perdido a su padre, Armando Silva, años atrás, y la experiencia lo derrumbó. Se le cerró la garganta y tuvo que contener el llanto. El niño al que se refería era su hijo, muerto un año atrás. Tomó el papel y lo primero que hizo fue llevárselo a su hermano, dentista y jefe de la policía de investigaciones, quien lo hizo periciar por expertos solo para sorprenderse aún más con los resultados. El perito confirmó que la letra era sin duda de su padre muerto años atrás. Los medium se clasifican en 3 niveles: aquellos que entregan consuelo a través del contacto con personas queridas que partieron, los que ejercen actividades terapéuticas y quienes entregan información y reflexiones filosóficas sobre el más allá y sus características. Jaime Galté reunió estas 3 características de modo excepcional, una verdadera rara avis en un mundo donde lo extraño es lo usual. Muchas veces se reunió particularmente con sus compañeros de la logia masónica a la que pertenecía, la Prometeo 101, para encarnar con el otro espíritu con el que tuvo larga relación un supuesto inglés de apellido Lowe, que a diferencia de Halfane no escribía, sino que se expresaba con una voz profunda y afectada, de acento británico marcado y gran vuelo metafórico, a diferencia de la parquedad de Halfane y del propio Galté. Canalizando a Lowe, escribió 3 libros bajo su firma a partir de 1951, que aún pueden consultarse en la Biblioteca Nacional: Ante el umbral, En el umbral y El escarabajo sagrado. Este último, una extraña novela corta que involucra a dioses egipcios y un supuesto objeto de poder que habría sido traído a Chile y entregado al propio Jaime Galté. Un escarabajo de piedra de misteriosas propiedades que, suponemos, aún se encuentra en nuestro país. Jaime Galté fue una sombra moviéndose entre el poder del Chile más consistente de todos, ese que abarcó desde la década del 30 hasta la de fines de los 50. Podemos decir que las autoridades de Chile más laico y sobrio de nuestra historia tuvieron a un asesor que se comunicaba con los espíritus, un miembro de la masonería que contribuyó a formar el corpus legislativo y a los abogados de nuestro país y que además contactaba a los muertos. Jaime Galté tocaba magistralmente el piano mientras estaba en trance, un instrumento que casi desconocía. Era un personaje extraño, recuerda en algo a Lovecraft, con su rostro alargado, su pulcritud y su distancia. Alguna vez le confesó a su amigo, el profesor Hugo Pereira, que tenía 4 riñones. Miguel Serrano se refirió a él en su biografía como un mutante chileno, un hombre con facultades excepcionales, escondido de todos por su discreción, austeridad y profundo sentido ético, un fantasma entre los vivos. Jaime Galté abrazó su destino como quien se aferra a una antorcha, consciente de la luz que entregaría y del daño que se haría en el camino. Sufrió muchísimo cuando cayó postrado por la enfermedad que finalmente lo mató. Llamaba a su madre en medio de atroces dolores. La noche anterior a su muerte, contó haber visto a un encapuchado que le retiraba piedrecitas desde el pecho. Con cada piedrecita, algo del dolor retrocedía. Jaime Galté murió, como no, el día 1 de noviembre,
Día de Todos los Santos de 1965 de un linfosarcoma generalizado. Su agonía fue larga y dolorosa, producto del desgaste por toda una vida de servicio peligroso, dicen algunos. Una última sorpresa dejó este hombre maravilloso. Cuando sus hijas revisaron sus cosas, encontraron en su agenda el día de su muerte marcado previamente y con una única anotación: 8:35, la hora exacta en que abandonó este mundo. Jaime Galté había cruzado finalmente un umbral que le había tomado casi 40 años recorrer, un túnel solitario y doloroso, donde entregó todo lo que pudo en servicio a los demás, sin pedir jamás algo a cambio. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche de Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos como siempre en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.